Hola a todos, soy Historias de Terror Nocturnas, y estoy aquí para ayudarles. Hoy sé que ustedes usar este video para conciliar el sueño, por lo que antes de que como el video y suscribirse a la canal, también de dónde eres, y qué hora estás viendo, ahora ponte cómodo, y relájate. Estaba en un viaje por carretera en solitario conduciendo por el medio de la nada en Nevada. El tramo de autopista parecía interminable, y el paisaje era árido, solo kilómetros de desierto. Llevaba horas en la carretera, y mis ojos empezaban a nublarse de mirar fijamente el asfalto interminable. Fue entonces cuando vi la señal, un tablero de madera descolorido y desgastado, apenas legible desde la autopista, que anunciaba una vieja atracción de carretera más adelante. No tenía que estar en ningún sitio hasta la noche, así que pensé que podría ser interesante hacer un descanso, estirar las piernas y ver lo que quedaba del lugar. Salí de la autopista y seguí el camino de tierra que conducía a la atracción. Fue un largo viaje lleno de baches con polvo levantándose detrás de mi coche. Después de unos minutos llegué a un pequeño aparcamiento. El lugar parecía abandonado desde hacía años. El edificio principal, que en su día había sido pintado de un rojo brillante, ahora estaba desconchado y descascarillado. Algunas estructuras más pequeñas estaban dispersas por todas partes, todas en diversas etapas de deterioro. Carteles oxidados anunciaban atracciones que ya no existían. Ve a la serpiente de 2 cabezas y la bola de hilo más grande del mundo. Salí del coche y miré a mi alrededor. A su alrededor había un silencio inquietante. Ni siquiera un sacerdote rompía el silencio. El sol estaba alto en el cielo, proyectando sombras duras sobre el pavimento roto. Abrí la botella de agua del coche y comencé a caminar hacia el edificio principal. La puerta principal colgaba de sus bisagras, apenas unida. Dudé por un segundo antes de empujarla para abrirla. Entrar en el interior. Estaba tan deteriorado como el exterior. El polvo lo cubría todo, y los cristales rotos crujían bajo mis pies. Carteles descoloridos cubrían las paredes anunciando atracciones de Gotham. Había un mostrador en la parte trasera de la sala donde debían vender entradas, y recuerdos deambulé por los restos de lo que debió ser una bulliciosa trampa para turistas. Ahora no era más que decadencia y vacío. A medida que me adentraba en el edificio creí oír algo, un suave arrastrar como alguien moviéndose en silencio. Me detuve en seco y me esforcé por escuchar. Pero todo lo que oí fue silencio. Lo ignoré y me dije a mí mismo que probablemente era solo un animal o el viento. Continué explorando y abrí una puerta que conducía a una habitación trasera. Dentro había viejos cacharros apilados contra las paredes, llenos de baratijas polvorientas, y recuerdos que nadie se había molestado en llevarse cuando el lugar cerró. Cuando lo oí de nuevo, un leve susurro que venía de algún lugar cercano, me heló el corazón, y empezó a latir en mi pecho. No parecía un animal, sonaba deliberado, como si alguien intentara permanecer oculto. Me di la vuelta lentamente explorando la habitación, pero no vi a nadie. Respiré hondo, y me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Era un edificio antiguo, probablemente lleno de madera crujiente y escombros moviéndose, pero la sensación no desaparecía. No podía quitarme la sensación de que me estaban observando. Salí de la habitación trasera y salí a la luz del sol. El repentino cambio de luz me hizo entrecerrar los ojos, y por un momento me sentí desorientado. Miré alrededor del terreno tratando de detectar algo inusual, pero todo parecía estar igual que antes de decidir echar un vistazo a uno de los edificios más pequeños. Una cabaña destartalada a un lado mientras me acercaba. Miré hacia atrás, hacia mi coche, para asegurarme de que todavía estaba a la vista. La cabaña estaba aún más deteriorada que el edificio principal. La puerta apenas se sostenía por una bisagra. La abrí con el pie haciendo una mueca de dolor cuando la madera crujió bajo la presión. Dentro estaba oscuro y olía a moho. Las pequeñas ventanas estaban cubiertas de mugre y solo dejaban entrar unos rayos de luz. Había más cajas viejas y muebles rotos apilados en las esquinas. Entré con cautela. Mis ojos se acostumbraron a la penumbra, y entonces lo oí de nuevo, más cerca esta vez, el inconfundible sonido de alguien moviendo el pie y raspando el suelo. Se me cortó la respiración y me di la vuelta. El corazón me latía con fuerza. Todavía no veía a nadie, pero el ruido era demasiado claro como para ignorarlo. Ahora alguien estaba aquí conmigo, escondido. Observando, retrocedí lentamente. Mis ojos recorrieron la habitación.
Fue entonces cuando vislumbré un movimiento en la esquina. Solo un destello, como alguien agachándose detrás de una de las cajas. Tragué saliva tratando de mantener la calma. Mi mente se aceleraba tratando de averiguar qué hacer. No sabía si era solo un vagabundo buscando un lugar para dormir o si era algo peor. Decidí salir de allí. Me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta tratando de no hacer movimientos bruscos. Pero cuando llegué a la puerta escuché el sonido de nuevo. Pasos rápidos y decididos que venían directamente hacia mí. Salí corriendo de la cabaña y volví al aire libre. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar. Miré a mi alrededor tratando frenéticamente de ver quién me estaba siguiendo. Pero el lugar estaba vacío. Corrí de vuelta hacia el edificio principal, esperando encontrar un lugar para esconderme. O tal vez un arma, cualquier cosa para protegerme. Cuando llegué a la entrada, miré hacia atrás una vez más. Y fue entonces cuando lo vi, un hombre alto y delgado. Estaba de pie justo fuera de la cabaña observándome. Llevaba ropa vieja y sucia, y su rostro estaba parcialmente oculto por un sombrero. Pero pude ver sus ojos fríos y oscuros fijos en mí. No dijo nada. No se movió. Simplemente se quedó allí observando como si esperara a ver qué haría a continuación. Sentí una oleada de pánico y corrí hacia el edificio principal, cerrando la puerta detrás de mí. Miré a mi alrededor tratando de encontrar algo, cualquier cosa con la que defenderme. Mi hielo aterrizó en un tubo de metal oxidado que yacía en el suelo, y lo agarré con fuerza en mis manos. Escuché mi respiración entrar en jadeos cortos. Podía oír pasos de nuevo, lentos y deliberados, acercándose. La puerta se abrió lentamente y contuve la respiración, apretándome contra la pared. El tubo estaba levantado y listo. Podía ver su sombra a través de la rendija de la puerta, y sabía que estaba justo al otro lado. Entró y yo nadé por el tubo con todas mis fuerzas. Se conectó con un ruido sordo y repugnante, y el hombre soltó un gruñido, tambaleándose hacia atrás. No esperé a ver si estaba herido. Dejé caer la tubería y salí corriendo del edificio y atravesé el aparcamiento hasta mi coche. Me temblaba la mano mientras buscaba a tientas las llaves, y finalmente logré abrir la puerta y meterme dentro. Arranqué el motor y aceleré por el camino de tierra con el corazón tan acelerado que pensé que iba a estallar. En el espejo retrovisor vi al hombre de pie en medio del aparcamiento mirándome mientras me alejaba. Su rostro seguía oculto en la sombra, pero podía sentir su mirada sobre mí, siguiéndome mientras desaparecía por la carretera. No paré de conducir hasta que volví a la autopista, a kilómetros de aquel lugar. Me alojaba en Boston para una conferencia de trabajo, y decidí dar un paseo rápido para despejar mi mente. Era tarde, y las calles de la ciudad estaban casi vacías. Me dirigía de vuelta a mi hotel. Vi un atajo, un túnel peatonal que pasaba por debajo de la calle. Me pareció una buena idea atajar y ahorrarme unos minutos. El túnel estaba tenuemente iluminado con luces parpadeantes. Las paredes de hormigón estaban sucias, y el aire se sentía húmedo. Caminé por el túnel con mis pasos resonando suavemente en las paredes. Estaba tranquilo, excepto por el goteo ocasional de agua en algún lugar de la oscuridad. A mitad de camino, oí pasos detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero el túnel estaba vacío. Me encogí de hombros pensando que tal vez era otra persona la que estaba usando el túnel. Seguí caminando, pero las huellas comenzaron de nuevo. Al principio eran débiles, pero parecían estar cada vez más cercanas. Aceleré el paso tratando de ignorar la creciente sensación de inquietud. Las huellas siguieron el ejemplo acelerando el ritmo. Miré hacia atrás una vez más, pero seguía sin ver a nadie. Las luces de los túneles proyectaban sombras. Las sombras en las paredes dificultaban la visión. El pánico empezó a apoderarse de mí. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Aumenté aún más el ritmo, casi trotando. Los pasos detrás de mí se hacían cada vez más fuertes y cercanos, casi como si me pisaran los talones. Me detuve y me di la vuelta bruscamente. Mi respiración se hizo entrecortada, pero de nuevo no había nadie. Encendí la linterna de mi teléfono detrás de mí. El haz de luz atravesó la oscuridad. No vi nada más que el vacío túnel de hormigón que se extendía detrás de mí. Sentí una oleada de miedo. Era inquietante saber que había alguien allí, pero no poder verlo. Empecé a caminar de nuevo. Mis pasos hacían eco más fuerte mientras intentaba llegar al final del túnel. Entonces oí algo más suave, una respiración irregular. Venía de detrás de mí, apenas audible,
pero inconfundible. Me quedé paralizado. Mi mente se aceleró. El sonido estaba más cerca ahora, como si alguien estuviera justo fuera de mi vista, siguiéndome en silencio. Quería gritar, pero mi voz se quedó atascada en mi garganta. Empecé a caminar más rápido. Mis pasos ahora eran un golpeteo frenético. El túnel parecía extenderse eternamente. Traté de mantener la calma pensando que si llegaba al final, estaría a salvo. Miré hacia adelante, tratando de ver la salida, pero el final del túnel parecía lejano, envuelto en sombras. Me di la vuelta por última vez. El rayo de mi linterna atravesó la oscuridad por una fracción de segundo. Vi una sombra moverse rápidamente. Era una persona, o al menos, una figura que se alejaba rápidamente del rayo L. De luz mi corazón se aceleró. Aún más. Corrí el resto del camino, mis pulmones ardiendo por el esfuerzo. Alcancé el final del túnel y salí a la calle. Miré hacia atrás esperando ver a alguien siguiéndome. Pero el túnel estaba vacío. La calle estaba tranquila y desolada, con solo unas pocas luces distantes, proyectando largas sombras. Me quedé allí jadeando. Mi mente tambaleaba por la adrenalina. No esperé más. Me apresuré a volver a mi hotel tomando la ruta del césped para evitar el tumulto. Las calles parecían más seguras a pesar de que estaban igual de vacías. Me sentí aliviado al llegar finalmente a la habitación de mi hotel, cerrando la puerta tras de mí. Esa noche, no pude dormir. Cada pequeño sonido me hacía saltar y seguía imaginando los pasos detrás de mí acercándose cada vez más. Me dije a mí mismo que probablemente solo mi imaginación, pero el miedo no desapareció. No volví a usar ese atajo y me aseguré de permanecer en zonas pobladas durante el resto de mi viaje. Estaba trabajando hasta tarde en mi apartamento del centro de Chicago, tratando de terminar algunos informes. La ciudad estaba tranquila, y yo estaba concentrado en mi pantalla. Alrededor de la medianoche, oí un leve ruido de arañazos que provenía de cerca de mi puerta principal. Hice una pausa para escuchar con atención, pero no pude oír nada más. Pensé que era solo el viento, o tal vez un gato. Traté de sacármelo de la cabeza y volví al trabajo unos minutos después. Oí un ruido más fuerte. Era inconfundiblemente el sonido de mi puerta siendo forzada. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que alguien estaba entrando. Saqué mi portátil y lo apagué. El suave zumbido del ordenador se detuvo abruptamente. Apagué todas las luces sumiendo el apartamento en la oscuridad. Corrí a mi habitación y rápidamente me escondí en el armario. Mi respiración era pesada y tuve que obligarme a permanecer en silencio. Podía oír pasos moviéndose por el apartamento, que se hacían más fuertes a medida que se acercaban. El sonido de los muebles derribados y los cajones abiertos llenó el espacio. La puerta del armario tenía listones que me permitían ver el interior de la habitación, pero tenía que permanecer completamente quieta. Observé cómo dos hombres aparecían vista. Llevaban máscaras, así que no pude ver sus caras. Se movían con determinación, tirando de agendas y rebuscando en los cajones. Podía oír sus voces rudas y bajas mientras hablaban entre ellos sobre lo que estaban buscando. Mi teléfono estaba en la mesa de café del salón, a pocos metros de donde los hombres estaban registrando. Necesitaba encontrar una manera de pedir ayuda, pero no podía arriesgarme a hacer ruido. Sentí una oleada de pánico al considerar mis opciones. Si intentaba escabullirme, podrían oírme y atraparme en el acto. Mi mente se agitó tratando de idear un plan. Uno de los intrusos se acercó a la mesa de café y cogió mi teléfono. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que lo estaba sosteniendo y examinando. Pude ver la pantalla iluminarse brevemente, probablemente debido a una notificación. Lo volvió a dejar en su sitio y yo solté un leve suspiro de alivio, pero mi situación seguía siendo desesperada. Los hombres continuaron registrando el apartamento y su conversación se volvió más acalorada. Estaban claramente frustrados porque no encontraban lo que buscaban. Los oí mencionar algo sobre una caja fuerte y cómo les habían dicho que estaba aquí. Yo no tenía caja fuerte, pero estaba claro que estaban convencidos de que estaban en el lugar correcto. Sabía que tenía que actuar rápidamente. Metí la mano en el armario y encontré una pequeña caja de viejos suministros de oficina. Respiré hondo y decidí usar uno de los bolígrafos de la caja. Desatornillé silenciosamente el bolígrafo y saqué el resorte del interior usando el resorte y un trozo de cuerda de la caja.
Intenté hacer una señal improvisada. No era gran cosa, pero si podía tirarlo lo suficientemente cerca del teléfono, tal vez podría usar la vibración para llamar la atención. Con cuidado y en silencio, lancé el resorte y la cuerda hacia la sala de estar. Aterrizó con un suave punto en la alfombra. Contuve la respiración con la esperanza de que hiciera suficiente ruido para alertar a los intrusos, pero no tanto como para que se sospecharan. Los hombres seguían discutiendo sobre la caja fuerte, y oí a uno de ellos maldecir en voz alta. Frustración. Después de unos tensos minutos, uno de los hombres se dio cuenta del cordel y lo recogió. Observé cómo lo examinaba claramente desconcertado, parecía perder interés rápidamente y lo tiró a un lado. Volví al punto de partida, pero no podía rendirme. Necesitaba encontrar otra manera. Me di cuenta de que los hombres empezaban a desesperarse más. Su búsqueda se volvía más frenética, y ahora estaban volcando muebles. Decidí probar otra táctica. Me acerqué lentamente al borde del armario y busqué algo que pudiera utilizar como distracción. Vi un viejo despertador en el estante que estaba encima de mí. Cogí el despertador y con gran esfuerzo ajusté la hora para que sonara en unos minutos. Luego lo coloqué en el borde del armario, o se caería si lo hacía sonar. Lo moví lentamente lo suficiente para que cuando sonara el despertador hiciera ruido y, con suerte, llamara la atención de los hombres. Los minutos pasaban y poco a poco mis manos estaban húmedas y sentía que el corazón iba a salírseme del pecho cuando el despertador finalmente sonó. Hizo un fuerte ruido. Los intrusos detuvieron su búsqueda y se volvieron hacia el sonido. Pude verlos moverse rápidamente hacia la fuente del ruido. Aproveché la oportunidad para salir lenta y silenciosamente del armario. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de permanecer lo más silencioso posible. Me acerqué a la mesa de café con la esperanza de que los hombres estuvieran demasiado distraídos por el ruido como para notarme. Alcancé mi teléfono, pero mis dedos temblaban y casi se desliza de la mesa. Lo acierto justo a tiempo y marqué el 911. Mantuve la voz baja y le susurré al operador sobre la situación y mi ubicación. El operador me aseguró que la ayuda estaba en camino, pero que podría tardar unos minutos. Terminé la llamada y traté de permanecer lo más callada posible. Los hombres todavía estaban registrando el apartamento, pero sus movimientos ahora eran más apresurados. Sabía que tenía que permanecer oculta hasta que llegara la policía. Me arrastré detrás del sofá y contuve la respiración escuchando el caos a mi alrededor. Los minutos parecían horas. Los sonidos de los pasos de los hombres se hacían más distantes y podía oír las sirenas acercándose en la distancia. Los intrusos finalmente comenzaron a salir del apartamento y sus voces se desvanecieron. Esperé hasta que el apartamento quedó en silencio nuevamente antes de salir con cautela de mi escondite. Vi las luces intermitentes de los coches de policía fuera de la ventana y supe que la ayuda había llegado. Abrí la puerta y rápidamente dejé entrar a los agentes. Recorrieron el apartamento en busca de intrusos y evaluaron los daños. Me aseguraron que ya podía salir y empezaron a tomar declaraciones. Estaba conmocionado, pero aliviado. Los agentes fueron minuciosos y revisaron el apartamento en busca de cualquier signo de manipulación. Pudieron atrapar a los intrusos más tarde, gracias a la rápida respuesta a mi llamada. Esa noche fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Nunca imaginé que un simple ruido pudiera conducir a una situación tan peligrosa. La noche pasada fue un turno como ningún otro. Trabajo como guardia de seguridad en un gran edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Por lo general, es bastante tranquilo. Hago mis rondas, compruebo las cámaras y me aseguro de que todo esté cerrado. Pero anoche sucedió algo que todavía no puedo olvidar. Eran alrededor de la 1 de la mañana cuando recibí una llamada en la línea de emergencia del edificio. Es una línea directa destinada solo a emergencias reales. Respondí de inmediato. Una voz de mujer estaba al otro lado, temblando y asustada. Dijo que la retenían en algún lugar del edificio. Le pregunté dónde estaba. Intentaba mantener la calma. Dijo que no lo sabía exactamente, pero describió su habitación sin ventanas y con una puerta pesada. Mi mente se me ocurrió que conocía el edificio de arriba a abajo y no recordaba ninguna habitación así. Le dije que se quedara callada y que la encontraría. Encendí mi linterna y me dispuse a revisar cada piso. Empecé por la planta baja y fui subiendo piso a piso. Todos estaban vacíos. Solo había oficinas oscuras y puertas cerradas.
Me quedé con el teléfono esperando que ella volviera a llamar con más información. Cuando llegué al último piso sentí un escalofrío. Se suponía que el último piso estaba vacío. No había negocios ni oficinas, solo almacenes, pero la voz de la mujer era tan real, tan desesperada. Revisé todos los almacenes, pero todos estaban vacíos. Volví a la oficina de seguridad para revisar las cámaras. Rebobiné las imágenes en busca de algo inusual. Fue entonces cuando vi algo extraño en una de las cámaras. Vi una sombra moviéndose en un pasillo del último piso. Fue rápido, pero definitivamente estaba ahí. Lo tenía de nuevo. El corazón me latía con fuerza. Revisé el pasillo donde vi la sombra, pero no había nada. No había señales de nadie. Empecé a pensar que me lo estaba imaginando, pero entonces oí un ruido débil como el crujido de una puerta. Seguí el sonido hasta una pared al final del pasillo. Parecía una pared normal, pero cuando presioné sobre ella, se movió. Una puerta oculta puerta. No podía creerlo. La empujé para abrirla y encontré una escalera oscura que bajaba. Respiré hondo y bajé las escaleras. Al final había una pesada puerta de metal, igual que la que describió la mujer. Llamé suavemente y la llamé. Ella respondió de inmediato con una voz llena de alivio. Le dije que se apartara y probara la manilla. Estaba cerrada con llave. Miré a mi alrededor y vi un grifo en la pared. No tenía ni idea de qué podía ser el gato. Le pregunté si lo sabía, pero me dijo que sus captores siempre lo golpeaban demasiado rápido para que ella lo viera. Tuve que pensar rápido. Recordé haber visto un teclado en la oficina de seguridad con una lista de códigos predeterminados para uso de emergencia. Le dije que volvería enseguida y subí corriendo las escaleras. Sentía las piernas como de plomo mientras corría hacia la oficina. Encontré la lista y volví corriendo abajo. Probé el primer código, nada. El segundo, nada. Al tercer intento, la puerta se abrió con un clic. La empujé para abrirla y vi que estaba atada a una silla en medio de la habitación. Parecía aterrorizada, pero desarmada. Corrí hacia ella y la desaté. Me dio las gracias una y otra vez, con lágrimas que le caían por la cara. Le dije que teníamos que salir de allí antes de que nuestros captores volvieran. Subimos las escaleras deprisa y salimos al pasillo. Justo cuando llegamos al pasillo principal, oí voces. Los captores estaban volviendo. La llevé a una oficina cercana y nos metimos dentro conteniendo la respiración. Las voces se acercaron y luego se detuvieron justo delante de la puerta. Pude ver sombras moviéndose debajo de la puerta. La estaban buscando. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podían oírlo, pero después de unos tensos minutos se fueron. Esperamos un poco más y salimos. Llegamos a la planta baja y salimos por la puerta principal. Llamé a la policía en cuanto estuvimos fuera. Llegaron rápidamente y llevaron a la mujer a un lugar seguro. Registraron el edificio, pero no encontraron a los captores, que desaparecieron. La policía me interrogó durante horas. Les conté todo lo que sabía, pero todavía había tantas preguntas: quiénes eran esas personas, por qué la tenían retenida, y cómo conocían también el edificio. No obtuve ninguna respuesta. Esa noche me fui a casa exhausto, y temblando no podía dormir, repitiendo todo en mi mente: la voz de la mujer, la puerta oculta, las sombras bajo la puerta. Todo parecía una pesadilla. Hoy sigo intentando procesarlo. Todo el edificio parece diferente. Ahora, menos seguro. Sigo pensando en esa mujer, en lo que tuvo que pasar. Me alegro de haber estado allí para ayudar, aunque no tenga todas las respuestas. No sé si volveré a sentirme completamente segura, pero no hago nada. Confiaré siempre en mis instintos. Si no hubiera escuchado esa llamada, quién sabe qué podría haberle pasado. Salí temprano esa mañana con la esperanza de pasar un rato tranquilo en el lago. Pescando solo siempre había sido mi forma de relajarme. Especialmente después de una semana estresante, el tiempo era perfecto. Un ligero sol brillaba sobre el agua, y no hacía demasiado frío. Preparé mi equipo y lancé mi línea disfrutando de la quietud a mi alrededor. Después de un rato, vi a otro pescador no muy lejos de mí. Me saludaba con la mano y sonreía. Le devolví el saludo cortésmente. Empezó a caminar con las lágrimas colgando por encima del hombro. Llorando, gritó alegremente. «Buenos días», respondí, intentando concentrarme en mi sedal. «Bonito lugar el que tienes aquí.
dijo él, sentándose cerca. ¿Te importa si me uno a ti? Claro, dije yo, aunque hubiera preferido estar solo. Se presentó como Mark y empezó a hablar de pesca, del tiempo y otras cosas sin importancia. Respondí educadamente, pero mantuve mis respuestas cortas. Parecía bastante agradable, pero en realidad solo quería un poco de paz y tranquilidad. Después de un rato, la amabilidad de Mark empezó a resultar intrusiva. No paraba de hacer preguntas sobre mi vida, dónde vivía, a qué me dedicaba en el trabajo. Le di respuestas falsas con la esperanza de que captara la indirecta. Oye, ¿qué tal si probamos ese lugar de allí?, sugirió señalando una zona más apartada del lago. Bueno, aquí. Dije que no quería moverme. Vamos. He oído que está muy bien allí, insistió. Ahora sí. Gracias. Creo que me quedaré aquí, respondí firmemente. Su actitud amistosa cambió ligeramente. Como quieras, murmuró acercándose un poco más a mí. Empecé a sentirme incómoda. Había algo raro en él. Sus preguntas se volvieron más personales, más invasivas. ¿Siempre vienes aquí sola?, preguntó, su tono un poco demasiado curioso. Normalmente, dije tratando de mantener mi voz firme. Me miró fijamente por un momento y luego volvió a sonreír, pero no llegó a sus ojos. Es bonito, ¿no? Es humano por naturaleza. Sí, dije mirando mi teléfono. Decidí que era hora de irme. Bueno, creo que voy a regresar, dije empezando a empacar mis cosas. Ya, preguntó, poniéndose de pie. El mejor momento para pescar está por llegar. Tengo algo que hacer, dije tratando de sonar casual. Se acercó bloqueando mi camino. Quédate un poco más. No es frecuente tener tan buena compañía. Aquí sentí una oleada de pánico. ¿De verdad que tengo que irme?, insistí. Mi corazón latía con fuerza. Me agarró el brazo. Le dije que se quedara. Me apretó más fuerte. Le arranqué el brazo. Me soltó. Le di un tirón. Retrocedí. Su amable máscara se cayó por completo. No vas a ir a ninguna parte, dijo con voz baja y amenazante. Miré a mi alrededor tratando de encontrar una salida. El camino de vuelta a mi coche estaba a una buena distancia, y no sabía si podría correr más rápido que él. ¿Por qué haces esto?, pregunté, tratando de seguir hablando mientras pensaba en un plan. Él se encogió de hombros. Es más divertido en compañía, dijo, acercándose un paso más. Yo retrocedí aún más, con la mente corriendo. Recuerdo el cuchillo en mi caja de herramientas. Mira, no quiero problemas, dije acercándome a mi equipo. Demasiado tarde para eso, dijo, lanzándose hacia mí. Saqué un cuchillo y lo blandí frente a mí. Se detuvo. Hielo corto. Aléjate, te advierto. Sujetando el cuchillo entre nosotros, él se burló. ¿Crees que eso me asusta? Aléjate, repetí. Mi voz temblaba. Él se abalanzó de nuevo y yo lo acuchillé. Atrapando su brazo, él gritó de dolor, pero eso no lo detuvo. Me placó. Arrancándome el cuchillo de la mano, luchamos en el suelo y logré patearlo. Me puse de pie y corrí hacia mi coche. La adrenalina me dio un impulso de velocidad. Podía oírlo detrás de mí gritando y maldiciendo. No miré atrás, solo me concentré en llegar a mi coche. Lo alcancé y busqué a tientas mis llaves. Mi mano temblaba. Abrí la puerta y salté dentro. Cerré la puerta detrás de mí. Golpeó la ventana, pero arranqué el motor y salí pitando con el corazón a 1000. Conduje directamente hasta la ciudad más cercana y fui a la comisaría de policía. Tomaron mi declaración y enviaron a unos agentes al lago, pero cuando llegaron allí, Mark ya no estaba. Decidí ir a acampar a una zona remota del bosque para pasar unos días de soledad y relajación. Elegí un lugar alejado de los senderos principales, con la esperanza de encontrar paz y tranquilidad. Todo iba bien hasta que la tormenta golpeó. Comenzó como una llovizna ligera, pero rápidamente se convirtió en un aguacero torrencial. El viento aullaba, y la lluvia caía tan fuerte que parecía que podría destrozar mi tienda. Empaqué lo que pude, y tomé la rápida decisión de buscar refugio. Recordé que había pasado por un viejo granero de camino al campamento. Estaba a unos 800 metros de distancia, así que encendí mi linterna y comencé en esa dirección. El terreno hacía que la corona estuviera resbaladiza, y tuve que tener cuidado de no caer. Cuando llegué al granero, estaba empapado. El viento era tan fiero que parecía que me iba a volar.
Empujé la chirriante puerta para abrirla y entré en el granero. Estaba viejo y mohoso, pero estaba seco. Iluminé con mi linterna y vi algunos velos de heno dispersos y viejos equipos agrícolas. Al menos estaba fuera de la lluvia, mientras me acomodaba en un rincón. Tratando de calentarme un poco, noté algo extraño. Había huellas frescas en el suelo de tierra, y el heno a su alrededor estaba inquieto. Parecía que alguien había estado aquí recientemente. Y no solo de paso, también había algunos envoltorios de comida desechados, y un par de botellas vacías. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. No estaba solo aquí, pero no vi a nadie. La tormenta afuera estaba empeorando, y el sonido del viento y la lluvia era tan fuerte que era difícil escuchar cualquier otra cosa. Traté de mantener la calma, y decidí esperar hasta que pasara la tormenta. Mantuve mi linterna apagada para no llamar la atención, y me quedé muy quieto. Cada crujido del granero me hacía saltar. La idea de que alguien pudiera estar escondido aquí conmigo me estaba costando respirar. Seguí escuchando, tratando de detectar cualquier sonido que pudiera insinuar la presencia de alguien más. La tormenta continuaba, y parecía que el viento se estaba volviendo aún más fuerte. Escuché un fuerte estruendo afuera, y mi corazón casi se detuvo. Miré alrededor del granero en busca de posibles armas o formas de defenderme. Yo mismo lo único que pude encontrar fue una horca oxidada que recogí y sostuve cerca con la esperanza de que fuera suficiente. Suficiente si la necesitaba. La puerta del granero se abrió chirriando, y me quedé paralizado. Estaba seguro de que la había cerrado correctamente. En silencio me moví a un lugar donde pudiera ver la puerta sin ser visto yo mismo. A través de los huecos en las paredes de madera, vi una figura en sombras de pie justo fuera de mi casa. Me quedé sin aliento. Estaban mirando hacia adentro, pero no entraron de inmediato. Sujeté la linterna con fuerza, lista para usarla si era necesario. La figura se quedó fuera lo que pareció una eternidad, e intenté permanecer lo más callada posible. La lluvia seguía cayendo a cántaros, y la furia de la tormenta parecía aumentar. Finalmente, la figura se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la lluvia. Esperé. Lo que pareció otra hora antes de que me atreviera a moverme. La tormenta había amainado un poco, y pensé que tal vez era seguro irme. Me dirigí con cuidado a la puerta y eché un vistazo afuera. La lluvia seguía cayendo, pero el viento se había calmado un poco. No pude ver a nadie, pero no quise correr ningún riesgo. Decidí volver a mi campamento y recoger mis cosas lo más rápido posible. Pensé que sería más seguro abandonar la zona en lugar de arriesgarme a encontrarme con quien hubiera estado en el granero. Empaqué mis cosas y salí tratando de evitar los parches de barro que podrían hacerme resbalar. El camino de regreso a mi campamento era traicionero. La tormenta había hecho el sendero casi intransitable. Resbalé unas cuantas veces, pero logré mantener el equilibrio cuando finalmente llegué a mi campamento. Me sentí aliviado al descubrir que mi tienda seguía en pie, aunque estaba empapada. Empaqué mi equipo lo más rápido que pude, sabiendo que la tormenta seguía siendo impredecible. Sentí una sensación de urgencia. Cuanto antes pudiera salir de aquí, mejor. Estaba a punto de irme cuando oí pasos cerca. Se me congeló el corazón. Podía ver la figura de alguien moviéndose entre los árboles, y no estaba lejos de mi campamento. Terminé de hacer las maletas rápidamente, y decidí tomar una ruta diferente para salir, con la esperanza de evitar a la persona que podría estar buscándome. Me moví rápido pero con cuidado, tratando de permanecer lo más silenciosa posible. La lluvia seguía siendo fuerte, y el sonido de esta en las hojas enmascaró un poco mi movimiento. Cuando finalmente llegué a mi coche, estaba exhausta y empapado. Puse mi equipo de WIC en el asiento trasero y arranqué el motor, ansioso por salir de allí mientras conducía. Miré por el espejo retrovisor, pero no vi a nadie siguiéndome. Eché un último vistazo al bosque antes de girar hacia la carretera principal y dirigirme a casa. La tormenta finalmente pasó, y al día siguiente salió el sol, pero el miedo de esa noche se quedó conmigo. Era una noche como cualquier otra, excepto por la lluvia implacable que golpeaba contra mis ventanas. Estaba trabajando hasta tarde en mi casa-oficina tratando de terminar un proyecto que me tenía atrasado. La tormenta afuera era tan fuerte que ahogaba todo lo demás, lo que dificultaba la concentración. El ocasional destello de un rayo iluminaba la habitación solo para ser devorado por la oscuridad nuevamente.
Alrededor de la medianoche sonó mi teléfono. Miréla y vi un número desconocido. Normalmente no contestaría, pero esperaba una llamada de un cliente, así que lo cogí. La voz al otro lado era áspera, casi como si estuviera distorsionada por la estática. «Jenna», dijo la voz, «sé lo que hiciste». Mi corazón dio un vuelco. «¿Quién es?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. Hubo una pausa y luego la voz dijo, «No tienes que hacerte la tonta. Sabes exactamente de lo que estoy hablando». Sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal. No tenía ni idea de quién era esta persona ni a qué se refería. «Creo que te has equivocado de número». Dije que la voz se rió con un sonido áspero y burlón. «No juegues conmigo. Sé lo de los correos electrónicos que has estado enviando. Sé lo de tus reuniones secretas. No he enviado ningún correo electrónico que no debería haber enviado, y en cuanto a las reuniones secretas, no ha habido ninguna». Sentí un pánico creciente. «Escucha, no sé de qué estás hablando. Voy a colgar ahora antes de que la llamada termine». Me quedé mirando la pantalla con las manos temblorosas. Intenté volver a llamar, pero el número estaba desconectado. Me sentí incómodo, pero traté de dejarlo, quizá fuera una broma. Pero las llamadas seguían llegando cada vez que respondía. La persona que llamaba decía algo que no tenía sentido o repetía vagas amenazas. Conocían detalles de mi vida, mi trabajo, mis rutinas, incluso los nombres de algunos amigos. Era inquietante, por decirlo menos. Intenté rastrear las llamadas, pero el número siempre aparecía como bloqueado, o no estaba disponible. Mis intentos de bloquear el número no funcionaron. Simplemente seguían llamando desde diferentes números. La sensación de estar siendo observado se hacía más fuerte. Después de una hora de esto, noté algo extraño. De vez en cuando veía una sombra moviéndose más allá de la ventana. Cuando relampagueaba, traté de descartarlo como el efecto de la lluvia o mi imaginación. Pero a medida que avanzaba la noche, la sensación de pisadas solo se intensificaba. Decidí echar un vistazo fuera. Asomé la cabeza con cuidado a través de las cortinas, intentando no llamar la atención. La lluvia caía a cántaros y la visibilidad era casi nula. No vi a nadie, pero la sensación de que había alguien ahí fuera escondido en la oscuridad era casi palpable. Volví a entrar para intentar calmarme. Cerré todas las puertas y ventanas, y las llamadas continuaron. El que llamaba parecía disfrutar de mi miedo, burlándose de mí con datos personales y diciéndome que se me acababa el tiempo. Sabía que tenía que hacer algo. Llamé a la policía, pero me dijeron que me quedara en línea y les mantuviera informados si pasaba algo. Dijeron que enviarían a alguien lo antes posible, pero que podría tardar un poco dada la tormenta. Me sentí sola, abandonada y vulnerable. De repente, se oyó un fuerte golpe en la parte trasera de la casa. Salté. Mi corazón latía con fuerza. Encendí una linterna y cogí una pelota de béisbol para protegerme. La luz parpadeó y supe que la tormenta estaba causando interrupciones. Fui a la puerta trasera y encendí la linterna afuera. La lluvia caía tan fuerte que era difícil ver algo. Abrí la puerta con cuidado y salí. El barro se aplastaba bajo mis zapatos. El patio trasero estaba vacío, pero noté un conjunto de huellas de barro que iban desde el borde del patio hasta la puerta trasera. Parecían recientes, y la vista me heló la sangre. Rápidamente volví a entrar, cerré la puerta con llave, y llamé a la policía de nuevo para informarles de las huellas. Prometieron que alguien llegaría. Pronto me senté en mi oficina. Esperando, el miedo me hacía difícil concentrarme. Las llamadas habían cesado, pero el silencio era casi peor. Me sentí como un blanco fácil esperando a que sucediera algo terrible. Después de lo que parecieron horas, llamaron a la puerta. Dudé, pero finalmente la abrí y encontré a 2 policías de pie, empapados por la lluvia. Entraron y comenzaron a investigar. Revisaron la propiedad y me preguntaron por las llamadas y cualquier actividad sospechosa. Mientras hablaban conmigo, sentí un poco de alivio, pero la sensación nunca desapareció del todo. Se fueron. Hicieron un registro exhaustivo de la zona, pero no encontraron a nadie. Tomaron los detalles de las llamadas y las huellas embarradas y prometieron vigilar la situación cuando se fueran. Cerré la casa con llave e intenté dormir un poco. Dejé una luz encendida y me quedé cerca del teléfono, lista para pedir ayuda si era necesario. La tormenta seguía arreciando fuera, pero al final el cansancio se apoderó de mí y caí en un sueño intranquilo.
Por la mañana, la tormenta había pasado y el sol brillaba. La policía no había informado de ningún incidente de la noche anterior. La inquietante sensación de ser observada comenzó a desvanecerse, pero sabía que a partir de ahora sería más cautelosa. Las llamadas finalmente cesaron, y nunca más supe de la misteriosa persona que me había llamado. Estaba conduciendo por un largo tramo de autopista cuando la lluvia comenzó a caer más fuerte, lo que dificultaba la visión. Los limpiaparabrisas iban a toda velocidad, pero no parecía ayudar mucho. La carretera estaba casi desierta y me sentía un poco incómodo. Era el tipo de noche que te hace desear no estar solo. Vi una figura en el arcén de la carretera, empapada y con el pulgar levantado. Normalmente no recogería a un autoestopista, pero el tiempo era horrible, y sentí una punzada de simpatía. Me detuve y bajé la ventanilla. «¿Necesito que me lleven?», le pregunté. Sonrió. Su rostro estaba parcialmente oculto por la capucha de su chaqueta. «Sí, por favor. Hace un tiempo horrible aquí». Subió. Traía una ola de frío. Qué aire con él. Subí el volumen y comencé a conducir de nuevo. Intercambiamos pequeñas charlas al principio. Se llamaba Mick. Parecía bastante simpático hablando del tiempo y de su mala suerte con su coche averiado. Me sentí más relajado con él en el coche, la compañía rompiendo la monotonía del viaje. Pero a medida que la lluvia se hizo más intensa, algo en su comportamiento cambió. Sus respuestas se hicieron más cortas. Su tono más serio. Traté de mantener la conversación, pero se sentía forzada. Había una tensión en el aire que no podía. De repente, se acercó y cerró las puertas del coche. Lo miré y mi corazón empezó a latir con fuerza. «¿Por qué has hecho eso?», le pregunté, tratando de mantener la voz firme por seguridad. Pero había algo inquietante en su voz. Se volvió hacia mí, con ojos fríos y calculadores. «Sigue conduciendo. Mírame». «¿Qué está pasando?», exigí, con la voz temblorosa. Sacó un cuchillo de su chaqueta y lo sostuvo donde yo pudiera verlo. «Sigue conduciendo», dijo con calma. «Y no hagas nada estúpido». Mi mente se agitó tratando de pensar en una salida. La lluvia golpeaba el techo. La carretera era un borrón en los faros. Tenía que mantener la calma. Tenía que pensar. «¿A dónde vamos?», pregunté con la esperanza de ganar algo de tiempo. «Hay un área de descanso a unos kilómetros de la carretera. Detente allí», ordenó. Ordenó asentí tratando de mantener la respiración constante. El área de descanso no estaba lejos y tenía que encontrar una manera de escapar antes de que llegáramos allí. Seguí mirando la carretera en busca de cualquier oportunidad. El terreno dificultaba la visión, pero noté un pequeño camino de tierra que se acercaba a la derecha sin previo aviso. Tiré del volante y giré hacia el camino de tierra. El coche patinó en el barro y maldijo agarrándome al salpicadero para sujetarme. «¿Qué diablos estás haciendo?», gritó. No respondí. Seguí conduciendo el coche, que rebotaba y resbalaba por el camino accidentado. Podía oírlo forcejear con un cuchillo para tratar de estabilizarse. El camino de tierra serpenteaba entre los árboles y esperaba que nos llevara a un lugar seguro. «Detén el coche», exigió con voz cargada de ira. Se abalanzó sobre mí y yo di un volantazo para tratar de desequilibrarlo. El cuchillo me hizo perder el equilibrio y me enloquecí el brazo y grité de dolor. Pisé los frenos. El coche se detuvo resbalando. Me cagué en el brazo sangrante y lo miré. Jadeaba el cuchillo aún en la mano. «Sal fuera», ordenó apuntándome con el cuchillo. No me moví, «Por favor, déjame ir», supliqué. Sacudió la cabeza. «Sal fuera», repitió con más fuerza. Abrí lentamente la puerta y salí a la lluvia. Hacía un frío glacial, pero el agua empapaba mi ropa al instante. Mike salió por su lado manteniendo el cuchillo apuntándome. «Camina», dijo señalando los árboles. Empecé a caminar. Mi mente se aceleraba. El terreno era tan pesado que apenas podía ver unos metros delante de mí. Tenía que encontrar una forma de escapar para alejarme de él. Estaba justo detrás de mí. El cuchillo brillando en la tenue luz, caminamos durante lo que parecieron horas. El barro se metía en mis zapatos, la lluvia implacable. Mi brazo palpitaba donde él me había golpeado, y empezaba a sentirme mareado. Tenía que hacer algo. Tenía que encontrar una manera de escapar. De repente, oí un ruido o un susurro en los árboles. Me detuve para mirar a Mike.
Me dio un tirón en el brazo empujándome adelante. «Sigue moviéndote», espetó. Pero el ruido volvió a acercarse, esta vez parecían pasos. Miré a mi alrededor tratando de ver a través de la lluvia que alguien venía. Dije con la esperanza de que fuera cierto. Mike miró a su alrededor, a mi brazo, apretándolo. «Cállate», siseó. Los pasos se acercaban más y pude ver una luz que se colaba entre los árboles. Mike maldijo. «Tirando de mí hacia el coche, tenemos que salir de aquí», dijo con voz de pánico. Vi mi oportunidad. Me zafé de su agarre y corrí hacia la luz gritando. «Ayuda, ayuda, por favor, ayúdame». La luz se detuvo y oí una voz gritar. «¿Quién está ahí?». Mike estaba justo detrás de mí, no se detuvo. Corrí tan rápido como pude, el barro y la lluvia me ralentizaban. Podía oírle maldecir luchando por seguirme el ritmo. Atravesé los árboles y vi una figura que sostenía una linterna. Era un hombre, un cazador por el aspecto. «Ayúdame», grité corriendo hacia él. Parecía confundido por un momento. Luego vio a Mike viniendo tras de mí. Levantó una linterna iluminando la cara de Mike. «Cara, ¿qué está pasando aquí?», exigió Mike. Detuvo el cuchillo aún en su mano. «Solo un malentendido», dijo tratando de sonar tranquilo. El cazador no lo creía. Levantó el rifle y apuntó a Mike. «Suelta el cuchillo», ordenó Mike. Vaciló y luego dejó caer el cuchillo en el barro. El cazador mantuvo el rifle apuntado hacia él. Sus ojos se entrecerraron. «¿Está bien, señorita?», me preguntó. Asentí con la cabeza. Las lágrimas corrían por mi rostro. «Gracias», susurré. El cazador mantuvo el rifle apuntando a Mike mientras llamaba a la policía. Llegaron rápidamente y se llevaron a Mike bajo custodia. Estaba a salvo, pero sabía que nunca olvidaría aquella noche, el terror y la lluvia. Nunca volvería a recoger a un autoestopista, ni siquiera por $1.000.000. Llovía a cántaros cuando salí de la oficina aquella noche. La tormenta había ido creciendo durante todo el día, y ahora era un aguacero en toda regla. Me apresuré a llegar a mi coche, acurrucada bajo el paraguas, y vi a Tom de pie en la entrada. Parecía tan tranquilo con su impermeable puesto que necesitaba que me llevara. Grité. «Tom, gracias». Tom sonrió aliviado. «Gracias, Rachel, te lo agradezco». Se subió al asiento del copiloto y yo puse la calefacción. Charlamos sobre el trabajo mientras conducía por las resbaladizas carreteras. La lluvia era tan intensa que era difícil ver más allá de unos metros. Los limpiaparabrisas estaban trabajando horas extras, pero apenas sirvió de nada. Llegamos a un semáforo en rojo y eché un vistazo a Tom. Parecía tenso. Sus dedos tamborileaban sobre su rodilla. «¿Todo bien?», le pregunté. Asintió con la cabeza, pero no dijo nada. El semáforo se puso en verde y yo empezó a conducir. Unas manzanas. Más tarde me di cuenta de que Tom ya no estaba en el coche. Mi corazón dio un vuelco. No había oído abrirse la puerta ni notado ningún movimiento. Me detuve. El pánico aumentaba. ¿Cómo había podido desaparecer? Salí del coche, miré a mi alrededor y lo llamé por su nombre. La lluvia era implacable y me empapó en segundos. No había ni rastro de él. Volví a entrar en el coche. Mi mente corría. ¿Habría saltado? ¿Por qué no había oído nada? Decidí volver a la oficina pensando que tal vez había vuelto allí por alguna razón. Cuando llegué, el edificio estaba oscuro y cerrado. Llamé a la puerta con la esperanza de que el guardia nocturno hubiera visto algo. No respondió. Estaba sola. Conduje por la zona dando vueltas a las manzanas cercanas a donde desapareció, pero no había ni rastro de Tom. Me sentí desesperada. Llamé a la policía. Me dijeron que enviarían a alguien para tomar declaración, pero su tono dejaba claro que pensaban que probablemente había decidido irse a casa andando. Me senté en el coche temblando de frío y de miedo de que algo estuviera muy mal. Decidí ir al apartamento de Tom con la esperanza de que estuviera allí cuando llegara. Las luces estaban apagadas. Golpeé su puerta, pero nadie respondió cuando me di la vuelta para irme. Una figura salió de las sombras. Salté al reconocer a uno de los vecinos de Tom. Me miró con curiosidad y preocupación. ¿Buscas a Tom?, preguntó. Yo asentí. ¿Lo has visto?, negó con la cabeza. No desde esta mañana. ¿Pasa algo? Le expliqué lo que había pasado y parecía aún más preocupado. Tom ha estado actuando de forma extraña.
Últimamente mencionó algo sobre que lo seguían, pero pensé que solo estaba estresado por el trabajo. El terreno seguía golpeando mientras volvía a mi coche. Sonó mi teléfono y vi que era un número desconocido. Dudé y luego respondí. Rachel, una voz dijo que era Tom, pero sonaba asustado. Tom, ¿dónde estás? No tengo mucho tiempo. No confíes en ellos, susurró la línea. Se cortó, mis manos temblaban mientras intentaba devolverle la llamada, pero saltaba directamente el buzón de voz. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero sabía que no podía ir a la policía, no me creerían. Conduje sin rumbo fijo, tratando de reconstruir lo poco que sabía. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por el lateral de un coche negro que parecía seguirme a cada paso que daba. Lo conseguí justo detrás de mí. El pánico se apoderó de mí. Giré en una calle lateral y aceleré con la esperanza de perderlos. Mi corazón latía con fuerza mientras conducía por las estrechas carreteras resbaladizas por la lluvia. Miré por el espejo retrovisor y vi que el coche seguía detrás de mí. Conduje hacia las afueras de la ciudad con la esperanza de que las carreteras sinuosas me ayudaran a despistarlos. El coche seguía implacable pegado a mi trasero. Vi una carretera estrecha y giré. El coche rebotaba sobre el terreno accidentado. La carretera conducía a un denso bosque. Los árboles se cerraban a mi alrededor y los faros del coche que iba detrás de mí desaparecieron. Seguí conduciendo hasta que encontré un pequeño claro y apagué el motor y las luces con la esperanza de que no me encontraran. Me senté allí en la oscuridad, con la lluvia golpeando el techo, tratando de calmar mi corazón acelerado. Tenía que averiguar qué estaba pasando y por qué Tom había desaparecido. No podía ir a casa, no era seguro. Después de lo que parecieron horas, la lluvia finalmente comenzó a amainar. Decidí regresar a la ciudad, manteniéndolas necesitaba respuestas, y el único lugar que se me ocurrió fue el apartamento de Tom. Cuando llegué, el edificio estaba oscuro y tranquilo. Me colé por una puerta lateral que sabía que siempre estaba abierta. Me acerqué sigilosamente al apartamento de Tom y forcé la cerradura, una habilidad que había aprendido hacía años y que nunca pensé que necesitaría. El interior del lugar era un desastre. Había papeles esparcidos por todas partes, donde parecía que alguien había estado buscando algo. Encontré el portátil de Tom en la mesa y lo abrí con la esperanza de encontrar alguna pista. Mientras buscaba en sus archivos, encontré una carpeta marcada como peligro dentro. Había documentos y fotos que detallaban algún tipo de conspiración. Había fotos de gente que reconocí de la ciudad, notas sobre reuniones y listas de nombres. Todo estaba relacionado con algunas actividades ilegales que Tom había descubierto de repente. Oí pasos fuera de la puerta. Rápidamente cerré el portátil y me escondí detrás del sofá. La puerta se abrió con un chirrido y vi un par de botas entrar. Contuve la respiración rezando para que no me encontraran. La persona se movió por el apartamento rebuscando entre la masa. Después de lo que pareció una eternidad se fueron y oí cómo cerraban la puerta con llave. Esperé unos minutos antes de salir de mi escondite. Me cagué en el portátil de Tom y me escabullí del apartamento para volver a mi coche. Necesitaba encontrar un lugar seguro para revisar los archivos y averiguar en quién podía confiar. Conduje hasta un motel cercano y me registré con un nombre falso en la seguridad de mi habitación. Volví a abrir el portátil y revisé todo. Estaba claro que Tom se había topado con algo grande y ahora ambos éramos objetivos. Sabía que tenía que darle esta información a alguien que pudiera ayudar, pero tenía que tener cuidado. Pasé el resto de la noche haciendo copias de los archivos y enviándoselos a contactos de confianza con la esperanza de que se lo tomaran en serio. A medida que se acercaba el amanecer, me sentí un poco más segura. La tormenta había pasado, pero sabía el peligro no había terminado. Tenía que permanecer escondido hasta que pudiera estar seguro de que la información había salido a la luz y de que Tom estaba a salvo. Los días siguientes fueron una confusión de paranoia y miedo. Me mudaba de un lugar a otro sin quedarme en ningún sitio demasiado tiempo. Uno de mis contactos me informó de que la información se había filtrado a la prensa y de que las autoridades estaban investigando. Por fin recibí una llamada de Tom, que estaba a salvo escondido en otra ciudad. Me dio las gracias por ayudarlo, y acordamos pasar desapercibidos hasta que las cosas se calmaran. Pasaron meses hasta que se calmó la situación, pero finalmente las personas detrás de la conspiración fueron arrestadas,
y las cosas empezaron a volver a la normalidad. Nunca volví a ver a Tom, pero nos mantuvimos en contacto a través de mensajes encriptados. Esa noche lluviosa lo cambió todo. Aprendí a ser más cautelosa, confiar en mis instintos y estar siempre atento a lo que me rodea. El mes pasado, me alojé en un pequeño hotel durante un viaje de negocios. Estaba agotado por el largo día y solo quería relajarme. Cuando llegué a mi habitación, había un paquete fuera de mi puerta. Estaba dirigido a otra persona, pero el nombre en la etiqueta no coincidía con nadie que yo conociera. Llamé a la recepción y les dije lo del paquete. Dijeron que lo investigarían y que por ahora lo dejara donde estaba. No le di mucha importancia y seguí con mi noche. Más tarde, esa noche, decidí revisar el paquete por curiosidad. Era una caja marrón sin adornos y sin remitente. La abrí esperando encontrar algo aburrido, pero en su lugar había documentos dentro. Mientras los hojeaba, me di cuenta de que estaban llenos de información confidencial, contratos, documentos legales y algunas notas escritas a mano que no tenían sentido para mí. Cuanto más leía, más claro tenía que estos documentos eran importantes y potencialmente peligrosos. Decidí llevar el paquete a recepción a primera hora de la mañana. Volví a meter todo en la caja y lo dejé a un lado. Esa noche tuve problemas para dormir, inquieto por el contenido del paquete. A la mañana siguiente bajé al vestíbulo. La recepción estaba llena de actividad, pero nadie parecía darme importancia al principio. Finalmente, llamé la atención de una joven que trabajaba allí y le expliqué la situación. Ella miró el paquete y pareció desconcertada. «Me ocuparé de ello», dijo, pero su voz tenía un deje de nerviosismo. Seguí con mi día pensando un poco más en eso. Esa noche, cuando regresé al hotel, noté algo extraño. Había un hombre que se demoraba cerca de la entrada mirando a su alrededor como si estuviera esperando a alguien. No le di importancia y entré. Cuando llegué a mi habitación, noté algunas llamadas perdidas en mi teléfono. Eran de un número desconocido. Las ignoré y me fui a la cama. En medio de la noche, me despertaron unos fuertes golpes en la puerta. Mi corazón se aceleró cuando me levanté de la cama y miré a través del visillo del pasillo. Vi al mismo hombre de antes de pie afuera, su rostro oculto en las sombras. No abrí la puerta. Silenciosamente, tomé mi teléfono y llamé a la recepción. Nadie respondió. Estaba empezando a entrar en pánico. Los golpes continuaron más fuertes y más insistentes. Decidí llamar al 911 mientras marcaba. Escuché un fuerte golpe en el pasillo, como si algo pesado hubiera sido tirado. Colgué y me agaché detrás de la cama con la esperanza de que el intruso no me oyera. Podía oír pasos acercándose a mi puerta. Se detuvieron justo afuera y contuve la respiración con la esperanza de que se fueran. El pomo de la puerta traqueteaba, pero no se abría después de lo que pareció una eternidad. Los pasos se alejaron. Esperé unos minutos más antes de atreverme a asomarme al pasillo. Estaba en silencio de nuevo. Rápidamente agarré mis cosas. Fui a la ventana y me subí a la escalera de incendios. Llovía mucho y estaba empapado en segundos. Pero no me importaba. Tenía que salir de allí. Bajé por la escalera de incendios y en cuanto toqué el suelo corrí a la calle más cercana y llamé a un taxi. Le dije al conductor que me llevara a una comisaría cercana. Les expliqué todo a los agentes de allí y me prometieron que lo investigarían. Dijeron que había hecho bien en salir del hotel, ya que habían recibido informes de una posible amenaza a mi seguridad. Después de todo, nunca volví a ese hotel y todavía no estoy segura de qué había en esos documentos, ni por qué eran tan importantes. Me mudé a un nuevo lugar y seguí siendo cautelosa durante toda la terrible experiencia, que me di cuenta de lo rápido que pueden agravarse las situaciones peligrosas, sobre todo cuando se trata de cosas que no parecen correctas. Mi coche se averió en medio de la nada. La carretera estaba vacía y mi teléfono no tenía cobertura. Intenté arrancar el motor, pero no arrancaba. Salí y miré debajo del capó, pero no sabía lo que estaba mirando. Solo eran cables enormes para mí. Empecé a entrar en pánico cuando vi faros que se acercaban. Agité los brazos con la esperanza de que pararan el coche. Este redujo la velocidad y se detuvo. Un hombre bajó la ventanilla y me preguntó si necesitaba ayuda. Le dije que mi coche no arrancaba y que necesitaba una grúa. Miró mi coche y dijo que podía llevarme a la ciudad más cercana. Dudé,
pero se estaba haciendo tarde y no quería quedarme tirada toda la noche. Le di las gracias y me subí. Parecía bastante amable, de mediana edad y con una sonrisa amable. Paseamos durante unos minutos en silencio y luego empezó a hacerme preguntas. ¿De dónde era? ¿Qué hacía aquí? Le respondí educadamente, pero algo en su tono me inquietó. Estaba demasiado interesado, demasiado ansioso por saberlo todo sobre mí. Me di cuenta de que nos dirigíamos en dirección opuesta a la ciudad más cercana. Le dije que iba por el camino equivocado. Me miró y sonrió, pero no se dio la vuelta. Dijo que conocía un atajo. Se me retorció el estómago. Algo no iba bien. Le pedí de nuevo que se diera la vuelta, pero me ignoró. Busqué mi teléfono con la esperanza de encontrar señal, pero no había. Se dio cuenta y se rió diciendo que no tenía sentido estar ahí fuera. Mi corazón latía fuerte. Tenía que salir de ese coche. Le dije que se detuviera y me dejara. Él siguió conduciendo. Su sonrisa se había esfumado y ahora estaba reemplazada por una mirada fría y dura. Yo agarré el tirador de la puerta, pero no se abría. Mi Panic Rose tenía bloqueo para niños. Estaba atrapada. Empecé a gritarle y a exigirle que me dejara salir. Él se rió con un sonido escalofriante. Me dijo que no iba a ir a ninguna parte. Miré alrededor del coche, desesperada por encontrar algo con lo que defenderme. No había nada. Solo una vieja manta en el asiento trasero. Nos adentramos en el bosque alejándonos de la carretera principal. Los árboles se cerraron y nos rodearon bloqueando la luz de la luna. Estaba oscuro y no podía ver una salida. Detuvo el coche y apagó el motor. El silencio. Era ensordecedor. Se volvió hacia mí, sus ojos fríos y vacíos. Dijo que iba a hacer exactamente lo que él dijera, o las cosas se pondrían feas. Estaba temblando de miedo. Corriendo en busca de una salida, metió la mano en la guantera y sacó un cuchillo. Se me heló la sangre. Me ordenó que saliera del coche. Dudé, pero la mirada en sus ojos me dijo que no estaba faroleando. Abrí la puerta y salí. Mis piernas temblaban. Él también salió, sosteniendo el cuchillo con indiferencia, como si fuera solo una extensión de su mano. Me dijo que empezara a caminar. Le pregunté a dónde, pero él solo señaló más adentro del bosque. Empecé a caminar con la mente buscando frenéticamente una forma de escapar. La maleza era espesa, y los árboles se alzaban sobre mí bloqueando las estrellas. Le oí caminar detrás de mí, sus pasos crujiendo sobre las hojas. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa. Tropecé con una ruta y me caí. En ese momento tomé una decisión. Me cagué un puñado de tierra y hojas, y se lo tiré a la cara. Él gritó, tambaleándose hacia atrás, y yo corrí. No sabía a dónde iba, pero corrí tan rápido como pude. Las ramas me arañaron la cara y me ardían los pulmones, pero no me detuve. Podía oírlo detrás de mí, maldiciendo y abriéndose paso a través de la maleza. Vi una luz delante de mí, una pequeña cabaña en el bosque. Corrí hacia ella rezando para que hubiera alguien en casa. Golpeé la puerta gritando pidiendo ayuda. La puerta se abrió y un anciano estaba de pie allí con una escopeta en las manos. Me miró y luego me entregó al hombre que me perseguía. El anciano levantó su escopeta y disparó un tiro de advertencia al aire. El hombre que me perseguía detuvo su rostro retorcido de rabia, se dio la vuelta y huyó de nuevo al bosque. El anciano me metió dentro y cerró la puerta con llave. Me desplomé en el suelo temblando y llorando. Llamó a la policía y ellos vinieron y tomaron mi declaración. Registraron el bosque pero no encontraron al hombre. Estaba de viaje por carretera solo y decidí alojarme en un pequeño hotel junto a la carretera. Llegué tarde y llovía a cántaros. El hotel estaba tranquilo y parecía bastante decente, aunque estaba un poco deteriorado. Después de registrarme y llegar a mi habitación, vi un Hueve sin distintivos aparcado fuera del hotel. Me pareció extraño, pero no le presté mucha atención. Estaba demasiado cansado y solo quería relajarme. Pedí algo para llevar y pasé la noche en mi habitación. Alrededor de la medianoche, salí a tomar un poco de aire fresco. La lluvia había amainado un poco y me di cuenta de que el ventilador seguía allí. Estaba estacionado justo donde lo había visto antes, pero ahora los faros estaban encendidos. No pensé mucho en ello, asumiendo que era solo una coincidencia. A la mañana siguiente, noté la camioneta de nuevo cuando salí del hotel para desayunar.
Estaba estacionada al otro lado de la calle, y la misma persona parecía estar dentro mirándome. Me puso incómodo, pero lo descarté como paranoia. No tenía motivos para pensar que alguien realmente me estaba siguiendo después del desayuno. Decidí dirigirme a un parque cercano para despejarme. Cuando salí del aparcamiento del hotel, el fanático me siguió. Traté de convencerme de que era una coincidencia, pero el fanático se quedó detrás de mí todo el camino. Podía sentir cómo aumentaba mi ansiedad, y para cuando llegué al parque estaba al límite. Aparqué e intenté dar un paseo para calmarme, pero el fanático aparcó a unos pocos metros de para mí. La misma persona seguía dentro mirando fijamente. Mi corazón se aceleró y decidí que era hora de volver al hotel. Tenía que salir de allí. Cuando volví al hotel vi la furgoneta esperando fuera de la entrada. Me sentí atrapado. Intenté rodear la furgoneta para entrar en el hotel, pero se movió para bloquearme el paso. Mi pulso se aceleró cuando me di cuenta de que algo iba muy mal. Volví a mi coche e intenté llamar a recepción con mi teléfono. La línea estaba muerta. No pude contactar con nadie dentro. Miré hacia atrás, a la furgoneta, y vi a la persona que estaba dentro saliendo y dirigiéndose hacia la entrada del hotel. Sabía que tenía que alejarme del ventilador del hotel. Salí rápidamente del aparcamiento y conduje hasta la comisaría de policía más cercana. Me temblaban las manos mientras se lo explicaba todo a los agentes. Se tomaron mis informes en serio y prometieron enviar a alguien para comprobar la situación en el hotel. No volví al hotel. Esa noche me alojé en otro sitio y esperé a que la policía me diera noticias. Me dijeron que habían encontrado el ventilador y que habían hablado con los ocupantes. Al parecer, las personas del estaban involucradas en algún negocio turbio y me habían estado siguiendo durante un tiempo para